Bueno, pues ya estamos en la quinta edición de Huétor Eterna. Y para grabar al próximo protagonista, pues tengo que llevar todos mis utensilios: el micrófono, el trípode, el estabilizador de cámara, porque nos tiene que contar muchas cosas de su vida laboral y personal. Y me dispongo a ir a la parte baja del pueblo, junto a la Cruz de Piedra, donde han sido testigos de toda la vida de nuestro próximo protagonista. Por estas calles lo habréis visto miles de veces con su inseparable silla, la cual no le ha impedido recorrer todos los rincones de nuestro municipio y luchar por la igualdad entre todos y todas, y para que todas las personas tengan accesibilidad a todos los rincones de nuestro municipio. Os presento a una persona que ha recorrido medio mundo y que nos tiene mucho que contar. Os dejo con mi gran amigo Federico Hernández Meyer. Pues Hernández de mi padre, que era de Granada, y Meyer de Alemania, que de allí procedía mi madre. Mi padre era ginecólogo y era político. Fue concejal del Partido Republicano de Granada. Su vida estuvo peligrando varias veces y se salvó además una vez concreta porque venían falangistas, pararon en el camino bajo de Huétor, en el cortijo de Alfredo, y estuvieron preguntando que dónde vivía don Claudio, y se enteró el hombre que venían por él, y lo que hizo fue sacar vino, invitarlo a vino hasta que estaba tumbado en el suelo, y se volvieron. Mis padres se tuvieron que ir a Madrid porque mi padre iba a hacer unas oposiciones a médico del País Vasco. Y estando en Madrid le avisaron que tenía que venir rápidamente a Granada por una enferma que tenía que dar a luz y estaba muy grave. Como era por venir 2 días, pues vino él, mi madre se quedó en Madrid. Cogió el tren, que yo me imagino que fue el mismo tren que cogió Lorca para venir a Granada, y al día siguiente, el 18 de julio, pues empezó la sublevación. Y entonces, pues, mi madre estaba en Madrid, en zona republicana, y mi padre en Granada, en zona franquista. Y estuvieron 4 meses sin saber nada el uno del otro. No había teléfono, llamada, no había nada. Y mi madre lo que leía por la prensa era que en Granada habían matado a mucha gente. Y como ella sabía de qué pie cojeaba mi padre, pues pensaba que a él también le habían fusilado. Él se salvó, pero cayeron muchos compañeros y amigos de él. Y mi madre después se salvó yendo a Alicante. De Alicante la pasaron a un barco alemán, se la querían llevar a un campo de concentración a Hamburgo. En Lisboa pararon y ella amenazó al capitán del barco diciéndole: si usted no me deja salir, yo me tiro. Total, que la dejaron salir para llamar por teléfono a Granada. Ese fue el primer momento en que supieron los dos de que vivían. Y a mi madre le mandaron dinero para coger un tren de Lisboa a Ayamonte y después el tren de Ayamonte a Granada. Mi madre enviudó muy joven,
Yo tenía 4 años cuando murió mi padre. Y entonces ella pues tuvo que ver cómo nos sacaba adelante. Como sabía idioma, hizo después oposiciones a guía intérprete de Andalucía del Ministerio de Información y Turismo y estuvo muchísimos años acompañando a turistas por la Alhambra, la Catedral, por Granada, por Andalucía. Pues una cosa, un imán que tenía esta casa era la piscina. Mi padre, que era muy moderno, había viajado por Alemania, que es donde conoció a mi madre, pues vio la importancia de la natación y lo modernos que eran aquí las piscinas y construyó aquí esta piscina, que fue la tercera de Granada. Estaba la de Frente de Juventudes, que se llamaba, el Camino Ronda, los baños de Don Simeón y esta. Y claro, aquí esto era un imán para nuestros amigos para venir aquí y pasarlo bien. La Cruz de Piedra era como lejos ya de Hueto. Cuando íbamos a comprar a la tienda que hay en la calle Real, pues decíamos que íbamos a Hueto. Esto no era Hueto. Pero teníamos el tranvía que nos llevaba a Granada. Y ese tranvía es el que yo cogía todos los días para ir al colegio, al instituto, a la universidad. Claro, yo estudié bachillerato en el Padre Suárez, en la enseñanza pública. Entonces había, pues, los institutos, los demás eran particulares, eran los escolapios, eran los maristas, era el Sacromonte, y el que había instituto era el masculino, que era el Padre Suárez, y el femenino, que era el Ganivet. Yo soy licenciado en farmacia. Y me estrené como farmacéutico aquí en Granada, en el Hospital Clínico. Mi jefe era el farmacéutico del hospital. Yo iba todos los días, 3 horas después de las clases, a hacer medicamentos. Porque los medicamentos que hacíamos se los podíamos dar gratis a la gente, a los pacientes de beneficencia, y se los vendíamos a los particulares que estaban en el clínico. Como no cobraba nada, hartico de trabajar, pero no ganaba, pues decidí lo que decidieron muchos españoles en aquella época, hacer la maleta e irse a Alemania. Y estuve trabajando al principio en una farmacia, convalidé mi estudio, pude trabajar allí de farmacéutico y después me fui a la industria farmacéutica, a los laboratorios Merck. Y ahí he estado toda mi vida hasta que me jubilé. He tenido muy diversos trabajos allí, pero generalmente unido a viajar. He tenido que viajar mucho. Te diría que por medio mundo me quedo corto, por el mundo entero. Lo pasé muy bien, tuve muy buenos compañeros, muy buenos jefes, porque el problema que yo tenía, yo me fui a Alemania con mi aparato ortopédico y 2 bastones, y mi jefe, cuando después de la entrevista que tuvimos, al comunicarle al director que me habían cogido y tal, y él decía, sí, pero Hernández Meyer con sus bastones, y dice, ¿usted lo quiere de futbolista
Yo lo que he contratado ha sido su cabeza, no sus piernas. Y ahí fue pues una cosa estupenda, no hubo discriminación. Sí, pero ahí se lo debo a mi madre, porque yo de pequeño, al bajar del tranvía o al subir o ir por la calle, me caía y venía un montón de gente a levantarme y mi madre decía, quieto, él se ha caído, que se levanta él. Y ahí sacó fuerzas de donde la había o no había. Pues me encuentro lo que había porque yo nunca perdí el contacto con Huetos, yo venía todos los años con la familia de vacaciones y era pues no estar lejos de Huetos, estaba 11 meses, pero un mes lo pasaba aquí. Y ahí es donde ya, por mi intranquilidad, pues encontré el contacto con Izquierda Unida. Como yo no había desaparecido de aquí, tenía amigos y por eso me quedé colgado en Izquierda Unida, porque para mí una de las palabras más importantes que existen es la solidaridad. Pues mira, me encontré un grupo muy majo y al poco tiempo de entrar en Izquierda Unida, José Carlos, que era el coordinador, se presenta a elecciones municipales, elegido concejal, deja su puesto de coordinador y los compañeros y compañeras me eligen a mí. Entonces pues fui coordinador de Izquierda Unida en Puerto Vega y ese fue el tiempo en que entraste tú también en Izquierda Unida. Y después, pues aquello fue una bola. Pasaron 4 años, nos presentamos a las elecciones y salimos 2, José Carlos y yo. Y a los 4 años nos presentamos otra vez a las elecciones y salimos otros 2 concejales, que tú y yo. Y a los 8 años de concejal, yo tomé la determinación de dejar la política pública, yo seguir en el partido, pero no ser más concejal, porque yo siempre decía que cuando me pregunten por mi profesión, no quiero decir que soy político. Yo quiero decir que fui farmacéutico durante tanto tiempo. Tuve la suerte de tener amigos en los estudios que me atraparon y me metieron en ACU, que era Acción Católica Universitaria, donde ayudábamos de forma, no diría solidaria, se hablaba de caridad. A mí la caridad no me gusta la solidaridad. Pero bueno, ahí empecé. Y en Alemania me metí en grupos, por ejemplo, en nuestra parroquia, ayudándoles a inmigrantes que venían sobre todo de Pakistán y de Sri Lanka. Esta tarea duró unos 12, 13 años. Entonces, el Ministerio de Educación y Ciencia, que se llamaba en España, organizó clases para los emigrantes en Europa. Y a mí, como licenciado universitario, pues me dieron la labor de ser profesor. Me ayudaban otros cuantos amigos. Yo daba clases de bachillerato en clases que tenían alumnos
pues entre los 10 y 60 años. Clase de bachillerato, yo daba las clases de matemática, física, química, latín y no sé qué más. Y una vez al año venían un tribunal de Madrid a Frankfurt. Yo metía a todos los alumnos en un tren, nos íbamos allí y se examinaban. Y tenían después pues su Abitur, su bachillerato alemán y su bachillerato español. Y he dado clases de español en la cárcel de Darmstadt. Y que ahora pues me dedico a ser actor y a bailar, a la danza. A mí me gusta mucho el teatro y cuando había teatro, donde fuera, he ido y voy. Y entonces pues fui varias veces a obras que presentaba el grupo municipal de teatro de Huetorvega. Y entonces pues una vez hablando con su director, pues le dije, esto me gustaría a mí. Me dice, pues vente. Entonces estuve en el grupo no sé cuántos años y ahí aprendí lo poco que sé. Y después, pues un grupo, dentro de ese grupo, decidió de montar un grupo aparte porque teníamos otras intranquilidades y otros proyectos. Y entonces cuando pues fundamos Amindra, un grupo de teatro hueteño que se fundó tomando un tinto de verano en el Vista Nevada. Y le pusimos Amindra de amigos, da mucha alegría, hemos hecho mucho dramatúrgica. Y hemos tenido ahí, pues, actuaciones en varios pueblos de la provincia. Hemos ido a la provincia de Córdoba, y Córdoba capital, y Málaga, y una cosa muy buena, tenemos un director estupendo que viene desde Almedinilla en Córdoba, y lo típico de nuestro teatro es que no nos dan unas cuantas hojas fotocopiadas o de un libro y hay que aprendérselas, sino que los textos los escribimos nosotros. Son textos nuestros. Y a pesar del mundo muerto en que vivimos actualmente por el coronavirus, nosotros seguimos trabajando. Pedimos al ayuntamiento huerta cercada y ahí en el verano estuvimos ensayando al aire libre por la noche. Y ahora seguimos ensayando en la nava, en la entrada, ¿no? Tengo 3 hijos, el mayor es informático, tiene un puesto muy bueno, vive con la mujer y mi nieto en Suecia. Y mi hija es bailarina de ballet clásico. Y lo bueno que tuvo su estudio en la universidad en Alemania fue que además de todas las asignaturas y todas las cosas de ballet, tenían que hacer también pedagogía, pensando en la época en la que no pudieran ya bailar. Y actualmente está trabajando de pedagoga allí se llama, en un kindergarten, un jardín de la infancia. Y tiene una hija y un hijo. El hijo es músico, dedica a la batería, guitarra, etc. A la hija le gusta mucho el teatro. Viven en Alemania, como te digo, y el menor pues vive
en Frankfurt, en Alemania, tiene una hija que como ha ido a un colegio bilingüe, pues habla el español igual que el alemán o el alemán igual que el español. El bilingüismo de ese colegio no era que tenían los lunes, miércoles y viernes de tal hora a tal hora clase de español, no. Ellos tenían profesores y había profesores que venían de España, de Colombia, de México, de Alemania, de donde fuera. Y ellos hablaban en clase el idioma del profesor o profesora. Llevo ahora tiempo sin verlo porque no hay aviones, no hay vuelos, no hay forma de viajar. El pueblo ha cambiado mucho. Yo me acuerdo que antes lo que había eran unos cuantos merenderos. Y la gente de Granada pues le gustaba venir a los merenderos porque se tomaban su vaso de vino y el chorizo que les cortaba Tomás o el jamón o el queso. Y ahora vemos que los bares que ofrecen comida de cuchara pues están de moda otra vez. Teníamos que conservar más las raíces, pero modernizándonos y haciendo el pueblo más habitable. A una persona mayor que lleva su carrito de la compra, a un padre, a una madre que llevan el carrito del niño, pues pudieran desenvolverse mejor por el pueblo. Pues mira, eso fue, por ejemplo, entre otras cosas, un ciclo que no sé ni cuánto duró, se llamaba Huetorvega pide la palabra. Y entonces, pues, traíamos a gente de diversas facultades, o políticos, o escritores, o médicos. La gente se interesó y venían y algunos se quedaban, pero aunque fuera nada más que para escuchar al experto en cuestión. El tiempo no se puede parar, la historia no se puede parar y vamos progresando, entre comillas, o lo que fuera y vamos cambiando. Entonces lo que tendríamos que ver es cambiar para bien. Bueno, pues aquí tenéis la vida de Federico, una vida activa y cargada de experiencias, de postales, de innumerables paisajes, de una lucha incansable por la accesibilidad, de coraje y de fuerza de voluntad. Federico, muchísimas gracias por abrirnos tu casa y por haberme dejado formar parte de tu vida. Un abrazo y muchísimas gracias.